Hola, muy buen día tengan todos. Hoy quiero seguir compartiendo acerca de esto del tema de la Semana Santa, cómo ha sido un gran engaño de la Iglesia Católica, que pues lo siguen los protestantes y de otras religiones. Y hoy, conforme a la Biblia, con la ayuda de la Biblia, vamos a demostrar que Cristo no murió un viernes. Y bueno, que sea santo, eso ya es lo de menos. Pero no murió en viernes. Entonces, vamos a ver que la resurrección de Cristo, él tenía que estar 72 horas en la tumba. Vamos a analizar los hechos bíblicos y demostraremos que Jesús no murió el viernes, sino que murió un miércoles en la tarde. Si seguimos la tradición de que Jesús murió y fue enterrado un viernes al atardecer, no nos dan los 3 días de los que habló mismo Cristo en Mateo 12:40, cuando dijo así: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entendemos que en Mateo 12:40 Jesús está profetizando que estaría 72 horas en el sepulcro o la tumba, lo que son 3 días y 3 noches, y enseguida resucitaría. ¿Cómo podemos checar esto de que eran 72 horas y por qué él dijo 3 días y 3 noches? Porque el calendario judío es un calendario lunar que se divide en periodos de 12 horas, y lo comprobamos en Juan capítulo 11, verso 9, y dice así: Jesús respondió: ¿no tiene el día 12 horas? Y 12 horas para la noche, en total son 24 horas. De esto entendemos que 3 días y 3 noches sumarían 72 horas, porque 24 por 3 es igual a 72 horas. En nosotros el día es de 24 horas, en el de ellos el día se divide en 2 periodos de 12 horas. Entonces Cristo nos enseña en el libro de Marcos capítulo 8 verso 31, dice: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días, o sea, 72 horas. De acuerdo con la Biblia, Jesús debería estar en la tumba no menos de 72 horas ni más de 72 horas. Y esto lo puedes checar en Mateo 12:40 y Marcos capítulo 8, verso 31. No hay ninguna razón para pensar que Cristo estuvo menos de 72 horas ni más de 72 horas en la tumba, porque el tiempo de Dios es exacto. O sea, no era ni más ni menos. Por eso es profecía, porque tiene un tiempo para cumplirse. ¿Cómo podemos comprobar que el tiempo de Dios es exacto? Gálatas capítulo 4 versos 4 y 5 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. O sea, te aclara y te dice el cumplimiento del tiempo. O sea, Cristo no nació ni un minuto después ni un minuto antes. Simplemente Dios ya tenía todo planeado. En el libro de Juan capítulo 7 verso 30 nos dice así: entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. O sea, ahí también te dice que aunque hubieran querido matarlo o hacer cualquier cosa en contra de él, no hubiesen podido hacerlo porque no había llegado la hora. Dios ya tenía un tiempo exacto para la hora de la muerte. Puedes leer también Juan capítulo 8 verso 20 y dice: estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora, e intentaron matarle antes de tiempo. No había llegado su hora e intentaron matarle antes de tiempo. No pudieron, ¿por qué? Porque todos ya tenemos un día y una hora en la que vamos a morir. Hasta tú que estás viendo este video
debes de saber que ya tienes un día, una hora, un minuto, un segundo en el que vas a morir, porque es la voluntad de Dios. Te puedo leer otro texto que dice en Mateo capítulo 27, versos 62 y 63, dice, al siguiente día, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Están hablando de Cristo, que él dijo, después de 3 días resucitaré. En este estudio voy a ocupar mucho la palabra preparación. Cuando escuches la palabra preparación me estoy refiriendo a una ley ceremonial, a una festividad ceremonial que tenían en conmemoración de cuando Dios los saca de la tierra de Egipto y se les pide que conmemoren la fiesta de Pascua. Entonces, cuando yo hable de preparación, te estoy hablando de que se estaban preparando para la fiesta de la Pascua. Así que no solamente el día y el año de su muerte fueron preparados ya desde un principio por Dios, sino que la hora era también parte del plan divino. Por eso al acercarse el momento de la hora de la muerte de Cristo, clamó al Padre y mismo Cristo dijo, Padre, la hora ha llegado. Y esto lo puedes leer en Juan capítulo 17, verso 1. Entonces, por lo tanto, no es imprudente pensar que Dios tenía una hora exacta para la hora de su resurrección, exactamente 72 horas después de su muerte. ¿Cuál es la hora aproximada de la muerte de Cristo? Conforme a la Biblia, vemos que Jesús murió después de la hora novena, lo que para nosotros es las 3 de la tarde. Esto lo encuentras en Mateo 27, verso 46, y dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En Lucas capítulo 23, versos 44 al 46 dice así, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Te vuelve a aclarar en el verso 44 que hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, lo que para nosotros, según nuestro calendario, son las 3 de la tarde. ¿Cuándo es el día y la muerte? Porque no es el viernes, porque entonces nos faltarían días, porque si murió el viernes al atardecer y resucita el domingo por la mañana, haz tus cuentas si nos hacen falta días. Bueno, aquí te viene el resumen de lo que es la fiesta pascual, porque esto sucede en la preparación o en la víspera de la Pascua, según el calendario 15, según en la víspera, el día 15 del calendario de Nisan. Lo puedes ver en el libro de Juan, capítulo 19, versos 31 y 42, y dice así, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y fueron quitados de allí. El verso 42 te dice, allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Entonces observa cómo la Escritura dice, aquel día de reposo era de gran solemnidad. No te está hablando del día de reposo del Decálogo, el séptimo día, sino del día de reposo de la Pascua. En otras palabras, Jesús murió pasada la hora novena, o sea, poco después de las 3 de la tarde, el día antes del día del reposo pascual, ya que el día 15 del calendario según Nisan era el día de reposo pascual o lo que se llamaba la Pascua, y como podía caer en cualquier día de la semana, ese año cayó en jueves, según el relato del que nos habla la Biblia, y esto se hizo en esa misma semana
Entonces, en esa misma semana hubo 2 días de reposo, el anual, que era el de la fiesta de la Pascua, y el del Decálogo, el séptimo día de la semana. Entonces, Cristo fue crucificado a la víspera del sábado pascual, es decir, el miércoles, el día de reposo pascual, miércoles. Ahora, ¿en qué consiste la celebración de la Pascua judía? Durante esta Pascua habían 2 días de santa convocación, o sea, 2 días de reposo, los días 15 y 21 de Nisan. En total eran 8 días de festividad. La Pascua era del día 14 y la fiesta de los panes sin levadura desde el día 15, que comenzaba al atardecer del día 14, o sea, hasta las 6 de la tarde, que era al atardecer del día 21 del mes de Nisan o del mes primero. Probablemente no me entiendas de qué te estoy hablando, pero es necesario recabar todos estos datos para comprobarte que Cristo no murió el viernes, murió un miércoles antes del día de reposo de la fiesta pascual. Para que puedas entender esto con mayor entendimiento, puedes leerlo todo el capítulo 26 de Mateo. Ahí ves y puedes entender que Cristo fue crucificado en la fiesta de la Pascua. Y te vuelvo a recordar, dentro de la fiesta de la Pascua había 2 días de reposo, el día de reposo pascual y el día de reposo del Decálogo. Y esto era para conmemorar cómo Dios había sacado a todo el pueblo de Israel del pueblo de Egipto, los liberó de la tierra de Egipto. Entonces, eso lo compruebas en el libro de Éxodo, capítulo 12, verso 14, dice: y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Dios durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Entonces, esto lo celebra, se supone que hasta el día de hoy el pueblo judío lo debería de celebrar, porque dice que es por estatuto perpetuo. Ahora, ¿cuándo fue la crucifixión y la sepultura de Cristo? Jesús fue sepultado el mismo día en que lo crucificaron, el mismo día que murió, poco antes de ponerse el sol y antes de iniciar el sábado ceremonial de la Pascua, o sea, el día jueves. Esto lo compruebas en Lucas 23, versos 53 y 54, donde dice: y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual no se había puesto a nadie. Era el día de la preparación y estaba por comenzar el día de reposo, la preparación del día de la Pascua, de la fiesta de la Pascua, el día de reposo de la Pascua. Dado que Jesús dio como señal que se levantaría al tercer día, después de la fecha de su sepultura, según Mateo 12, versos 39 y 40, que dice: él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Lo compruebas en Jonás capítulo 1, verso 17. Pero Dios tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, o sea, 72 horas. Es obvio que la resurrección tuvo que haber ocurrido precisamente al completarse el tercer día, contando desde la hora de la sepultura, o desde la hora del entierro, cuando ya estaba para comenzar el sábado anual o ceremonial, que corresponde a la Pascua. En este caso era antes de que se cumpliera el jueves, o sea, cuando estaba terminando o terminó la víspera de la Pascua. Entonces la resurrección tuvo que haber ocurrido 3 días más tarde. Cuando las mujeres vinieron el domingo por la mañana, Jesús ya había resucitado, porque de hecho el ángel les dijo: ha resucitado, no está aquí. Y lo encuentras en el libro de Marcos, capítulo 16, verso 6.
Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Por lo tanto, cuando ellas fueron a ver el lugar, Cristo ya había resucitado. Entonces es imposible que puedan decir que murió el viernes y resucitó el domingo. Esto es algo imposible, porque no da la cuenta que mismo Cristo nos dio del profeta Jonás. Ahora, Jesús murió entre las dos tardes, entre la tarde del miércoles, en la hora novena, y la misma tarde del jueves, porque te vuelvo a recordar que para nosotros un día tiene 24 horas y comienza a partir de las 12 de la noche. Para ellos no, para ellos el día comienza a partir de las 6 de la mañana y termina a las 6 de la tarde. Entonces, en esa misma tarde, a la hora duodécima, que serían las 6 de la tarde, comenzaba el reposo pascual de la fiesta de los panes sin levadura, el día 15 de Nisan. Desde la tarde del 14 hasta la tarde del día 15, aproximadamente de las 6 de la tarde del día jueves, de ese mismo día miércoles, de las 6 de la tarde de ese mismo día miércoles hasta las 6 de la tarde del día jueves. Entonces, ¿esto cómo lo compruebas? Pues en Éxodo capítulo 12, verso 18 dice: en el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. O sea, te dice que es de tarde a tarde, no de madrugada a madrugada ni de mañana a mañana, de tarde a tarde. Levítico capítulo 23, verso 31 y 32 te dice: ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde, guardaréis vuestro reposo. Entonces te puedes dar cuenta que no estaba hablando del día de reposo de la ley de Moisés, lo que es el decálogo. Está hablando del día de reposo de la ley ceremonial, de la fiesta de Pascua. Ahora bien, ya que el día 15 de Nisan era el día de reposo pascual, o como se le llamaba la Pascua, y como podía caer en cualquier día de la semana, ese año cayó en jueves, según el relato que nos muestra la Biblia. Eso hizo que en esa semana hubiese 2 días de reposo, el anual, que es el de la Pascua, y el del decálogo, que es el de los 10 mandamientos que todos conocemos. Ahora vamos a intentar coordinar los eventos según la Escritura, porque hay algo que notar aquí, y es que el cuerpo de Jesús fue sepultado deprisa y con urgencia, puesto que se acercaba el día de reposo pascual, y lo encuentras en el libro de Lucas capítulo 23, versos 53 y 54, y dice así: y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba por comenzar el día de reposo pascual. En el libro de Juan, capítulo 19, versos 41 y 42, dice así: y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Cuando dice preparación, te vuelvo a repetir, está hablando del día de reposo pascual que estaba por comenzar, según Marcos capítulo 15, verso 42, que dice así: cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, Marcos 16:1 dice: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé
compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Fíjate bien y observa cómo dice, fueron a comprar especias cuando pasó el día de reposo, o sea, cuando pasó el día de reposo pascual. Si el día de reposo pascual terminó el viernes a las 6 de la tarde, ellas fueron el día viernes o después de las 6 de la tarde del jueves, pero lo más probable es que fueron el día viernes a comprar las especias para prepararlas. Al comparar este texto con lo que dice en Lucas capítulo 23, 56, dice, y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. O sea, primero te dice, dejaron pasar el día de reposo para ir y comprar las especies aromáticas. Fueron, las compraron, hicieron la preparación y dejaron pasar el día de reposo para volver a la tumba y ir y ungir el cuerpo. Entonces te das cuenta de que son 2 días de reposo de los que se está hablando. Ahora, fíjate cómo no hay ninguna contradicción en lo que la Biblia nos declara, sino que nos arroja a la luz con respecto a que Jesús fue realmente sepultado al atardecer o al anochecer, pues ya oscurecía, según el miércoles 14 de Nisan, y al día siguiente, lo que es el día 15, jueves de Nisan, era el reposo anual de la Pascua. Entonces, de esta manera, la Biblia nos demuestra que la crucifixión no tuvo ningún lugar en día viernes, sino que fue el día miércoles, en víspera al día de reposo pascual. Entonces, es de verdad una verdadera falacia en lo que nos ha traído la Iglesia Católica para hacernos creer que fue el viernes. Eso es una total y vil mentira. Cuando estudias la Biblia, te das cuenta que es mentira. ¿Cuándo fue la resurrección de Cristo entonces? Porque tenía que estar 3 días y 3 noches, un periodo de 72 horas. Bueno, pues la resurrección de Cristo fue al terminar el día sábado. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que Cristo fue sepultado al atardecer del miércoles. Entonces, del atardecer del miércoles al atardecer del jueves es un primer día. Del atardecer del jueves al atardecer del viernes es un segundo día. Ya llevas 2 noches y 2 días. Del atardecer del viernes al atardecer del sábado son los 3 días. Se cumplen los 3 días y las 3 noches. Esa es entonces la hora en la que Cristo se levantó de los muertos. Si fue sepultado si fue muerto pasadas la hora novena, según las 3 de la tarde del miércoles, Cristo tuvo que haber resucitado pasadas las 3 de la tarde del día sábado. ¿Por qué? Porque Cristo resucita poco después de la hora novena del séptimo día de la semana. Para cuando llegan al sepulcro el primer día de la semana, Cristo ya tenía 15 horas de haber resucitado. Porque toda la Biblia también así te lo muestra y te lo voy a comprobar. Un recuento de lo que es el primer día de la semana. Cuando los discípulos fueron, María, la otra María, y fueron, dice que Cristo ya no estaba ahí, no que resucitó en ese momento. Cristo ya no estaba ahí. Alguien puede apelar lo que dice Marcos 19, verso 9, y dice así: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Entonces, debemos estar conscientes de que la Biblia no tenía signos de puntuación para ese tiempo y que estos fueron añadidos para el siglo XV después de que Aldus Manutius inventara la puntuación. Entonces los traductores añadieron las comas donde pensaron que debían de ir, mas no que así tenían que ir. ¿Cómo compruebas esto ya para terminar? ¿Quién cambió el día de reposo entonces?
porque alguien lo tuvo que haber cambiado, porque la Biblia nos demuestra que Cristo resucitó un día de reposo, casi para finalizar, a las 3 de la tarde, lo que para el judío es la hora novena, pasada la hora novena. ¿Quién cambió entonces el día de reposo? Pues muchos hemos oído hablar de Constantino el Grande, y efectivamente, este señor Constantino el Grande fue quien cambió el día de reposo de sábado a domingo. El domingo, que es el primer día de la semana, según nuestro calendario, que es el calendario solar, fue declarado el día de reposo el 7 de marzo del año 321 después de Cristo. Ese día se cambió de sábado a domingo, de séptimo día a primer día de la semana. La Biblia claramente en Éxodo 20 nos dice que guardaremos el séptimo día de la semana. Y si en el decálogo y según el calendario solar por el que nos regimos es el séptimo día de la semana, pues según entiendo, o pregúntale a tu maestro o a tu pastor, ¿cuál es el séptimo día de la semana? Es el día sábado para nosotros. El primer día de la semana es el día domingo, y ese fue puesto por el señor Constantino. Entonces, ¿por qué Constantino nos cambia del sábado a domingo? Porque este señor Constantino, gracias a su creencia monoteísta al sol, cambió el día porque él creía en el sol. De hecho, algunas de sus batallas las ganó creyendo en el dios sol, lo que en el antiguo Egipto se conoce como Ra o Osiris, que son el dios sol. Entonces, es una verdadera herejía la que nos ha metido el catolicismo al decirnos que el día de reposo ahora es el día primero de la semana. Por ningún lado en la Biblia vas a encontrar que se haya cambiado el día de reposo por el primer día de la semana. Y creo que debemos de tener cuidado porque estamos bebiendo del vino del furor de esta iglesia, que pues es universal y nos ha corrompido hasta las iglesias evangélicas, a las protestantes, que bien se les llama protestontos porque no han podido diferenciar entre un día y otro, no diferenciando entre su mano derecha y su mano izquierda. Que algunas personas hicieron del día de reposo su religión o una secta aparte es muy diferente a que el día de reposo se haya cambiado. El hecho de que haya personas que hoy se digan sabatistas, adventistas del séptimo día, que crean que vas a ser salvo porque se guarda el séptimo día, pues es una mentira. Pero de que el día de reposo no se cambió y de que Cristo no murió un viernes y resucitó un domingo, es una mentira, y lo acabo de demostrar con textos bíblicos. Por mi parte es todo. Estoy para servirte. Cualquier duda o pregunta, no dudes en hacerla. Que Dios te guarde y te bendiga. Hasta pronto.